Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La victoria de anoche de Iván Duque, con más de 2 millones de votos de diferencia, cerca de 12 puntos porcentuales, le otorga un mandato claro al nuevo presidente de Colombia. Y en ese sentido, ayer finalmente se despejó la incertidumbre que había rondado luego de más de un largo año de campaña presidencial sobre quién sería la persona que sucedería a Juan Manuel Santos. Con Duque, Colombia se embarca, luego de casi 2 décadas de gobiernos de 8 años, en una presidencia de solo 4 años, con una lista muy ambiciosa de reformas para, entre otras cosas, acabar del todo con la corrupción y la politiquería, a pesar de haber sido elegido con la coalición de partidos tradicionales. Y se embarca con el político menos experimentado en llegar a la presidencia en mucho tiempo. Tal vez en casi 150 años desde la última vez que llegó alguien más joven que Duque a la Casa de Nariño, electo por allá en 1872, cuando elegimos a Eustorgio Salgar, de 39 años, como presidente de la entonces Estados Unidos de Colombia. Pero más allá de la tranquilidad de los mercados y de los inversionistas hoy, que respiran hondo luego del susto que para ellos significaba Gustavo Petro, hay otra serie de interrogantes que se abren hoy. El más grande de ellos es: ¿quién es Iván Duque Márquez, nuestro nuevo presidente? Es un interrogante comprensible, pues de Duque no conocemos mucho más allá de haber sido un excelente candidato presidencial, un tipo con talentos varios, fútbol, la magia, y el favorecido por Álvaro Uribe Vélez. Y esta pregunta, que seguro resultará odiosa para Duque, tiene por supuesto un fundamento, y es el tamaño, la influencia de la figura de Uribe en la política colombiana de los últimos 16 años, la que contrasta con la de Duque, un hombre que pasó más de una década de su vida adulta en Estados Unidos y regresó a Colombia apenas en el 2013 para ser senador, el que se sentaba al lado del expresidente Uribe. Una pregunta que aún permanece mientras Duque confecciona su gabinete, que más que cualquier afirmación de independencia, más que cualquier lánguido saludo a Uribe en el discurso de victoria, será el primer termómetro real de quién es el presidente Iván Duque. Por el otro lado, Gustavo Petro fue derrotado por una distancia mayor de la que él había anticipado, pero con una votación histórica para la izquierda colombiana, una votación de 8 millones de votos en contra de todos los partidos políticos tradicionales, en contra de los grandes poderes económicos colombianos y de los grandes medios de comunicación, lo que confirma que la política colombiana cambió en estas elecciones. El discurso de Petro de anoche, además de un aviso temprano de que habrá una fuerza de oposición liderada por el ahora senador electo Petro, fue un discurso encaminado a tomarse él el papel de líder principal de una oposición que en realidad tuvo muchos colores. Ahí también hay preguntas interesantes. ¿Son esos 8 millones de votos los votos de Petro? ¿Son los votos contra Álvaro Uribe? ¿Son los votos de un movimiento que supera la figura del exalcalde de Bogotá y puede crecer más sin su divisiva figura? La decisión del domingo fue el final de una larga incertidumbre, pero ahora se abren nuevas preguntas, afortunadamente preguntas con nuevos personajes, algunos otros viejos personajes, pero preguntas de una política colombiana diferente, donde hay más opciones, hay nuevas discusiones. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche para discutir. Ya tenemos un tema distinto, no es quién va a ganar, sino cómo ganó, quién ganó y por qué. Sandra Borda es politóloga, fue parte del gabinete temporal de la campaña de Gustavo Petro, pero es una académica, decana de la Facultad de, siempre me equivoco. Ciencias Sociales. Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sandra, bienvenida. ¿Qué hubo, Daniel? Un gusto estar acá hablando de algo distinto. Súper distinto, ¿no? Sí. Juan Gabriel Uribe fue ministro del Medio Ambiente y tiene entonces una gran experiencia en esto que se está proponiendo ahora de la gabinetología. Es el director del diario El Nuevo Siglo. Bienvenido, Juan Gabriel, ¿qué más? ¿Cómo les va? Yo creí que íbamos a hablar del Mundial, no de gatología, porque entonces vamos a caer otra vez en lo mismo. Creí que íbamos a hablar de Colombia. A ver, ¿listo para mañana? ¿Para el partido? Sí. Sí, creo que nos va a ir bastante Y bien. yo creo que ahí la mayor pregunta es,
¿es demasiado temprano para tomar cerveza o no? No, no me parece. No le parece. Sandra, ¿usted qué piensa de este importante tema que embarga? Nunca es temprano, nunca es tarde. Con eso resuelto, menos mal este programa sale de noche. A ver, estos son los resultados de anoche. Finalmente, esto fue lo que pasó después de un año, largo para algunos, corto para otros. Y entonces, la votación más alta en la historia de Colombia, la de este señor, Iván Duque, y su fórmula Marta Lucía Ramírez, 10.373.080 votos. Gustavo Petro tiene el 42% de los votos, con 8.034.189 votos. Ambas, de alguna forma, votaciones históricas, claro, ese término que nos encanta lanzar por ahí, Sandra. Los periodistas. Los periodistas, los académicos no hablan de... No todo es tan histórico como para ustedes. Bueno, a ver, lo de Duque, ¿qué tan histórico es si uno considera obviamente que hay un crecimiento de la población? No, pero le estoy tomando el pelo porque esto sí me parece histórico. Sí. Hay dos cosas que me parecen significativas y además, digamos, son sustancialmente distintas a lo que yo había supuesto que podía pasar en esta segunda vuelta. Una era que tenía la impresión de que la votación que íbamos a tener en esta segunda vuelta iba a ser más baja que la de la primera vuelta y ese definitivamente no fue el caso. Dos, creí que el proselitismo del voto en blanco, esto es un ejercicio de politóloga diciendo todo en lo que me equivoqué antes de las elecciones, creí que el ejercicio del proselitismo del voto en blanco iba a traer muchos más resultados y me pareció que la votación en blanco no fue una votación significativa si uno tiene en cuenta el número y la naturaleza de los líderes políticos que lo promovieron. Sí. Y tres, me parece que es un ejercicio interesante lo que efectivamente ha sucedido con la izquierda. Estábamos discutiendo hace un instante cuál había sido la votación del último líder de izquierda, digamos, más sobresaliente electoralmente, que fue Carlos Gaviria, y era una votación de 2 millones y pico de votos. Entonces, creo que este país está transitando, independientemente de que a uno le guste o no le guste, tenga empatías o no con la izquierda, está transitando hacia una democracia mucho más diversa, mucho más profunda. Hay gente que cree que esto es polarización, yo no creo que esto sea polarización, yo creo que nos estamos volviendo un sistema político como cualquier otro en América Latina, estamos teniendo las discusiones. Como decía Santos, nos vamos a volver un país normal. Normal, así se ve un país normal. Juan Gabriel, usted ahí de entrada, como, ¿qué vio, qué lo sorprendió, qué lo tocó? Pues me parece que el elemento sustancial de este momento es saber si Colombia verdaderamente va a entrar en el siglo XXI o no. Parece que ha sido muy lenta ese ingreso al siglo XXI. Creo que estamos atados a muchas cosas del pasado reiterativamente y creo que hay una oportunidad bastante importante en una figura joven para poder generar esas condiciones hacia el futuro. ¿Y qué es pasar al siglo XXI como para...? Pues en mi caso yo pienso que, digamos, ese imaginario del conflicto y el postconflicto y una cosa muy larga, en ese sentido me parece que es un poco retrotraer la historia. Creo que hay que jalonar el país hacia adelante. Creo desde luego que hay que aceptar unas condiciones establecidas en los acuerdos y tal, pero siempre con el enfoque hacia el futuro, con la vocación de futuro colombiana, con la vocación de los jóvenes, con otros elementos. Uno quiere decir que no hay unos veteranos, etcétera, sí, pero con otro foco diferente, que llamamos un foco en el conflicto pues, de 40 años y en el posconflicto de 8 años o 4 años, que es un foco que me parece que hay que trascender en este momento. Eso son excelentes noticias. Hay que decirlo, ese era justamente durante mucho tiempo, no solamente una parte de la clase política, el mismo Juan Manuel Santos, usted ya lo citaba hace un instante, insistieron en la necesidad de que en este país teníamos que aprender a hacer política, incorporando un montón de temas que fueron incorporados en esta campaña electoral y pasando la página del conflicto armado. Sí. Luego que hoy estemos hablando de que la política del siglo XXI es una política que deja la lógica del conflicto armado atrás, básicamente quiere decir que independientemente de quién haya ganado, estamos al otro lado y eso son buenas noticias. Y el mapa, digamos, regional de estas elecciones, muy distinto a lo que sucedió hace 4 años cuando Juan Manuel Santos derrotó a Oscar Iván Zuluaga en casi todos los departamentos, muestra
una división, un perfil territorial interesante nuevo luego de estas elecciones. Entonces, fíjense, los departamentos que están coloreados en azul son los que ganó Iván Duque, que son la mayoría, sobre todo de la Amazonia, tiene toda la Orinoquía, la mayoría de los departamentos andinos. Gustavo Petro, sin embargo, gana en el Vaupés, gana en Putumayo, gana en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, y en 2 departamentos costeños, Atlántico y Sucre. El departamento, no, él es de Ciénaga de Oro, es en Córdoba, ¿o no? Sí, o sea, él... y Bogotá, gana Gustavo Petro. Y aquí hay unas cosas distintas y hay unas tendencias que se han venido estableciendo alrededor, sobre todo desde la costa pacífica, Juan Gabriel, de Bogotá, en lo que tiene que ver con las elecciones del sí, del plebiscito, de la primera vuelta con Petro y que se confirman ahora de nuevo. Sí, yo creo que es la primera vez, sinceramente, en la historia colombiana, y eso sí me parece histórico, en el sentido de que se abren 2 alternativas políticas, 2 corrientes claramente diferenciadas políticas, obviamente sombrillas de partidos, etcétera, pero son corrientes claramente diferenciadas con aproximaciones diferentes del país. Entonces, antes que una división regional, hay una división evidentemente política de una democracia, a mi juicio, madura. Como escribió Eduardo Posada Carbó, era una elección con opción. Es decir, antes, sí, bueno, Pastrana y Samper eran la misma vaina. Santos y Zuluaga, pues era una división al interior del uribismo, etcétera. En este momento no hubo división del denominado uribismo, ni hubo división, digamos, en la izquierda. Entonces, primero hay unas diferentes corrientes en el país. Y a partir de esa circunstancia se producen unos resultados territoriales igualmente interesantes. Por ejemplo, Barranquilla, por ejemplo, Tunja, por ejemplo, Cali, por ejemplo, Bogotá, donde gana Petro, es decir, ciudades importantes del país que a su vez producen también cambios en los departamentos. En la zona pacífica, pues es básicamente, entre comillas, de la corriente que hoy lidera Petro. La costa atlántica está muy empatada. El interior está dividido entre Bogotá y el resto, porque lo que es Cundinamarca, Tolima, Huila, Boyacá y el Meta, pues tiene una clara opción de centro derecha con una reacción de Bogotá que no me pareció tan dramática como se pensaba. 53 Petro, 41 Duque. Sí, no me pareció, la diferencia fueron 400.000 votos, yo creí que la diferencia iba a ser mucho mayor, 800.000 votos, 700.000 votos. Entonces me parece que hay primero una división ideológica cierta, clara, que va a tener muchos insumos estos 4 años, lo cual me parece muy importante. Están los verdes, está lo que se llaman los decentes, a este lado están otros partidos que tendrán que renovarse o desaparecer, los partidos tradicionales pues prácticamente renqueando. Y eso va a generar insumos políticos diferentes en ambos lados. Sí, si me deja decir solamente una cosa sobre la tesis de Juan Gabriel, no para debatirla, sino para complementarla. Yo creo que además de las divisiones ideológicas, lo que uno puede observar en ese mapa, y tal vez es mucho más claro si usted lo divide no por departamentos, sino por municipios, es que de todas formas hay unas zonas en las que prevalece el votante por Gustavo Petro, que son zonas que uno podría denominar rezagadas frente al adelanto que se está presentando en otros lugares en materia del proceso de paz y de la implementación. Yo me pregunto, por ejemplo, si usted mira la distribución municipal de los votos en Santander, cómo queda el Catatumbo. Y tengo la impresión de que una muy buena parte de esos municipios están también ejerciendo un voto que no es necesariamente un voto guiado por la ideología, sino es más bien un voto guiado por la protesta de la falta de presencia del Estado, no solamente en el ejercicio de implementar la paz, sino de la falta de presencia del Estado en general. Que se fueron con Petro. Porque la lógica ahí es simplemente, acuérdese todo el discurso electoral de los que están con Duque son la clase tradicional, la clase política tradicional de siempre, los que están con Petro son la nueva clase política y que nunca ha estado en el Estado. Yo creo que hay una muy buena parte de esos municipios que está diciendo a través de la votación: seguimos rezagados, pero tenemos una alternativa política particular que no representa la misma indiferencia del Estado frente a esas regiones. Claro, eso quedaría matizado por los resultados en los, usted ahora antes del programa decía los territorios nacionales, en todo el Caquetá, lo que es el departamento de Amazonas, Bichada,
incluso Antioquia, que tiene una cantidad de departamentos. Sí, y definitivamente no explica todo el voto. Digamos, Sí. es una explicación parcial. Lo de Bogotá claramente no lo explica eso. Yo creo que en lo de Bogotá hay muchos factores adicionales que podemos discutir luego. Pero sí siento yo una sensación de una parte del país que ha avanzado un montón durante los últimos Sí. 16 años y una parte del país que sigue quedándose atrás y que parece no tener el empujón del Estado, que por primera vez, además, siento, se está expresando electoralmente. Puede que de ahí hayan Claro. salido muchos de los votos nuevos porque encuentran en Gustavo Petro una alternativa política que no era la alternativa política de la clase tradicional que nunca llevó el Estado a esos lugares. Y yo quiero insistir un poco en esta división geográfica y digamos que perfila a Colombia como un país con un mapa electoral todavía no igual, pero parecido al de Estados Unidos, donde hay unos lugares donde hay unos candidatos y un estilo de candidatos que no pueden ganar. Ningún republicano va a ganar en California y ningún demócrata va a ganar en Texas, por ejemplo. Y eso... Primero, si usted compra esa idea, Juan Gabriel, y segundo, ¿qué significaría esa idea territorial de la política como algo nuevo en Colombia? Pues, es decir, en los Estados Unidos genera condiciones presupuestales. Es decir, si uno gana el poder y son unos estados determinados los que ganan el poder, va a tener mayor capacidad presupuestal o mayor capacidad de licenciamiento. En este caso, lo que pasó con Trump fue que estados tradicionalmente demócratas se pasaron para el lado republicano porque el lado republicano, en este caso, tuvo más sensibilidad para entender el tema de los trabajadores del carbón, del trabajador del hierro, de toda la zona del óxido, digamos, que llaman en los Estados Unidos. Entonces cambió el tema. En Colombia, me parece todavía prematuro entrar a eso. Es posible que esté pasando un poco lo que Sobre decía todo porque Sandra, no funciona pero el sistema de los votos del colegio electoral, es decir, Sí, esto es simplemente es una finalmente elección voto abierta. limpio. No, además Pero porque fíjese que finalmente es un ciudades- sistema federado que no ve las mismas consecuencias pero- a la hora de elegir un presidente. Pero de lo que hay se ven acá. elementos, por ejemplo, que estando de acuerdo con alguna de las cosas que decía Sandra, también hay que revisar. Por ejemplo, Barranquilla es, a mi juicio, de las ciudades que más ha progresado en el país. Claro. En diferentes aspectos, en muchos aspectos. Pero igualmente es la ciudad que está demostrándose, entre comillas, ser más de izquierda. Entonces hay unas contradicciones ahí que hay que revisar. A mí lo que me gusta o me interesa es que va a haber insumos ideológicos, insumos de debate, hay más conciencia política, hay más capacidad de ver las cosas, de orientar el país a través de unos elementos diferentes del clientelismo y ese tipo de cosas que va a ser muy interesante. Y entonces déjeme, yo le doy... ¿Me deja añadir una Sí, cosita claro. para su tesis? Yo creo que esa tesis puede funcionar, y haciendo otra vez el paralelo con Estados Unidos, si usted desbarata los estados y los pone en votaciones por condados, el equivalente a los municipios Sí. de acá. Porque acuérdese que ese mapa en Estados Unidos, Daniel, siempre daba que las ciudades eran de un color y las zonas rurales eran de otro. Entonces hay que mirar también el comportamiento electoral en el caso de Colombia, en esa lógica rural versus urbana, porque yo creo que ahí en algunos casos, no en todos, puede haber también explicaciones interesantes. Claro, y ahí lo que uno percibe y digamos es que el voto urbano se fue con más fuerza, tal vez no ganando, pero digamos que acortó la distancia el candidato Petro, Sí. Precisamente donde está la clase media, Así es. lo que desmitificaría un poco que este es un candidato de masas, de pueblo, de alguna forma. Creo que alguien mostró cifras de lo que daba la primera vuelta y llegaban a la conclusión de que en términos estratificados las clases medias bajas no necesariamente Están le con estaban Duque. caminando al Petro, sino le estaban caminando a Duque, que Pero es una cosa bien es cierto. interesante. Y hay otros elementos también que confluyeron territorialmente para un determinado candidato. Es decir, evidentemente el tema de los Santanderes pues está influido Sí. por la situación venezolana. Eso es Claro. clarísimo. ¿Cómo puede pasar también en la zona de Tumaco, hacia abajo, hacia Sucumbíos, Ecuador, que esté influido por un tema hacia Petro? Entonces es interesante porque va a venir, por ejemplo, todo este tema del manejo de los cultivos ilícitos, donde el epicentro va a ser si fumigación o no fumigación, o qué tipo de fumigación va a haber, si cambio de fungicida o no. ¿Cómo va a ser el tema? Va a ser muy importante en las zonas donde ganó Petro, e igualmente, por ejemplo, el norte de Santander,
en la zona de Claro. Catatumbo. Partimos Y si de que eso- este no es un presidente que arranca pensando en su reelección, ¿no? Eso es un punto importante. Creemos. Pero también hay que acordarse pues, de los paros cocaleros de la época. Claro, sí, Esto no hace está tampoco- pensando sí en su gobernabilidad. Venga, yo le agrego un dato, el de Producto Interno Bruto departamental. Entonces, hicimos una suma de los departamentos, veían el mapa, en ese mapa parece que Duque barre, pero cuando usted suma el Producto Interno Bruto de cada departamento, resulta que las cosas están mucho más parejas. Entonces, esta es la suma de los 8 departamentos donde ganó Gustavo Petro más Bogotá y los 24 departamentos donde ganó Iván Duque, sumando el PIB departamental. Y aquí uno puede ver que a pesar de que digamos que el alcance territorial de Petro parece no tan grande, cuando se suman Atlántico, Valle, Bogotá, la fuerza productiva donde ganó Petro, en los departamentos donde ganó Petro, es importante. Y creo que ayuda a hablar de esta clase media, es decir, no es solamente el candidato de los desposeídos frente al candidato de los ricos, que a veces se caricaturiza la cosa así, pero aquí hay una clase media que está participando en estas distintas opciones que hay en la política colombiana, Sandra. Sí, yo creo que hay una cosa que los economistas deberían mirar con un poco más de cuidado y es cómo a ver si estamos frente a un fenómeno parecido al de Brasil y si lo que está sucediendo es que estamos frente a un crecimiento de la clase media y ese crecimiento de la clase media se está traduciendo en un apoyo, o como quieran, una simpatía política hacia la izquierda. Esa es la historia en una muy buena parte del Partido de los Trabajadores, que claro, después se vuelven contra ellos mismos, pero la lógica es simplemente esa. Y la otra cosa que quería decir es que pues me parece bien interesante esta activación y me pregunto hasta dónde la demografía, ya veremos los datos con más calma después, de los jóvenes es lo que está activando esta participación en las ciudades más grandes, porque allí lo que sí tiene es una cantidad de votantes enormes que se había dicho en varias ocasiones. Gustavo Petro estaba haciendo la tarea, ¿no?, de ir activando y de ir moviendo en estos lugares la plaza pública, la famosa cosa de llenar la plaza pública, que en la gran mayoría de los casos, tanto en el caso de la candidatura de Petro como en el caso de la candidatura de Sergio Fajardo, estaban motivados por el activismo estudiantil en las universidades. A mí me parecería, siendo profesora universitaria, una excelente noticia si después de un tiempo veo las cifras y llegamos a la conclusión de que efectivamente la población joven en este país está participando en política mucho más de lo que lo ha hecho antes. Juan Gabriel, ¿hay ideas sobre el tema de dónde gana Petro en zonas altamente productivas de la geografía colombiana? Sí, pues evidentemente a mí lo que me... Hay dos elementos básicos sobre ese tema. Uno es Bogotá, es decir, Bogotá con Cundinamarca pues constituye el 30% del país. Solo Bogotá es 31%. más o menos 25%. Y Bogotá es el 25%, pero si usted revisa el resto de temas, en Bogotá pues es el 60% del empleo en el país, el 62% del IVA del país. Es hoy la ciudad de mayor innovación en Colombia. La gente cree que son otras, no, es una ciudad de servicios. Pasó a ser la quinta ciudad latinoamericana después de que estaba en el 7º lugar, incluso en la época de Petro, fue cuando pasó a ser la quinta ciudad, le quitó el puesto a Lima y a otras ciudades y está compartiendo pues, con Río de Janeiro, Buenos Aires y Sao Paulo y obviamente México, pero es una ciudad ya de un nivel supremamente alto, tanto desde el punto de vista de inversión como desde el punto de vista de formación. Es la ciudad que tiene más universidades, es la ciudad donde la gente viene a buscar oportunidades y eso se manifestó claramente. Ahora, eso abre un debate gigantesco ya, que ya lo dijo Petro, Para la y alcaldía lo de Bogotá. dijo Sergio Fajardo, ambos lo dijeron, ambos fueron triunfadores de la primera vuelta, que van a enfocarse en el tema regional, donde Bogotá va a tener un tema sustancial. Pero igualmente es evidente que el respaldo sustancial de Duque es Antioquia, y el eje cafetero. Sí. Antioquia pues fue 1.200.000 votos de más para él, un excedente de votación muy grande, donde supone que el gabinete va a tener una concomitancia con eso. Y habla de que gran parte de los colombianos no compró el discurso de miedo del castrochavismo, de la fuga de capitales, es decir, gente que tiene cosas y que tiene cosas que perder, no compró ese argumento, al menos en Bogotá, al menos en Cali, al menos en Santa Marta, al menos en otras capitales del país. Pero Sí. usted llega a esa conclusión, ¿por qué exactamente? Es decir, porque Petro le va bien en zonas altamente productivas donde hay una mayor cantidad de gente
digamos para decirlo ramplonamente, propietarios, sí. ¿no? Como en Bogotá, como en Cali, Claro, como en Barranquilla. pero para probar esa tesis tenemos de nuevo que mirar la votación por ingresos o por ingresos. estratos, para ponerlo más feo, pero porque no sabemos realmente si eso sí ¿Quiénes son? funcionó o no funcionó. Yo tengo la impresión de que ahí sí hay, tanto de un lado como del otro, el voto del miedo, eso sí es imposible de medir. Digamos, uno no sabe cuántos votos son los votos del miedo. Pero de todas formas yo creo que, lo mencionaba Juan Gabriel hace un instante, en las zonas de frontera con Venezuela y demás, Sí. yo creo que ahí el poder de ese discurso yo no lo subestimaría en lo más mínimo. Me voy a la pausa. Cuando regresemos anoche, dos discursos, el discurso de victoria, el discurso de concesión. Los analizamos, lo que dijo Duque y lo que dijo Gustavo Petro. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando obviamente de los resultados electorales de ayer domingo. Iván Duque es el presidente electo de Colombia 2018-2022. ¿Cómo les fue entre primera y segunda vuelta? Y este es un dato interesante también. ¿Cuánto crece cada uno? En porcentaje, según lo que habían sacado en primera vuelta, y lo tengo acá. Y entonces, fíjese, de primera vuelta Gustavo Petro pasa de 4.9 millones de votos a 8 millones de votos, lo que significa más o menos 75%. Iván Duque pasa de 7.6 millones de votos a 10.4 millones de votos, lo que representa un 37%. Ahí el crecimiento de Petro y la idea de que había un techo a la figura de Gustavo Petro, más que un techo a la figura de la izquierda, parece caerse de su peso. Y uno dice, pues pucha, con un Petro distinto o con un candidato menos fuerte del lado del uribismo, la cosa pudo haber estado mucho más apretada, Juan Gabriel. Sí, la votación indudablemente es fenomenal desde el punto de vista de la democracia colombiana, para donde se mire. Es decir, el monto de primera y segunda vuelta es un monto verdaderamente espectacular. Ya la división es difícil, porque si usted suma Petro más el voto en blanco, en realidad Duque le saca 1 millón de votos, un poquito menos o un poquito más, pues porque además el voto en blanco fue contra el uno y contra el otro, Sí. pero está latente y esperando a ver qué es lo que va a hacer. Me parece que Petro logró capturar parte importante en Bogotá, porque él se ganó 800.000 votos ahí. Sin embargo, Duque alcanzó a subir 500.000 votos. De manera que habría que revisar exactamente cuál es el punto. A mí me impresiona mucho cuál es el punto municipal, los municipios, las veredas, etcétera, para revisar cómo logró Petro pasar al 75, casi se dobla. No, pues ¿No? seguro En 20 días. adhesiones como la de pues, gente que había estado con otras campañas, que había apoyado a Sergio Fajardo, como Sandra Borda, por ejemplo. 75%. Yo creo que varios de esos porcentajes son suyos, Sandra. ¿Será? Es bueno saber cuántos votos tengo, ya me estoy empezando a medir. Fíjese que hay una cosa bien interesante, si me deja decir algo con respecto al voto en blanco. La dinámica que siguieron lo que uno puede llamar las fuerzas independientes, llámese Partido Verde, Compromiso Ciudadano, etcétera, etcétera, durante toda esta jornada larga electoral, desde las elecciones al Congreso hasta la primera vuelta, Sí. fue una maratón increíble. Tuvieron una muy buena votación, aumentaron su representación en el Congreso, buenas noticias, aumentar los 4 millones y tantos 300 de Sergio Fajardo en la primera vuelta, magníficas noticias, y yo no entiendo cómo es posible que después de amasar semejante capital político usted tome la decisión de invertir su capital político en el voto en blanco, porque me parece, y por fortuna no fue sino una inversión de una parte del centro, no del todo, porque ahí está el sector de Claudia, Sí. de Claudia López, de Angélica Lozano y demás que se fueron a la candidatura Antanas de Petro. Mocus, Antonio Navarro, digamos, el Exacto. grueso del Partido Verde. El grueso del Partido Verde se va, y yo creo que eso es una muy buena parte de los votos adicionales que se saca Petro. Yo creo que los verdes le aportaron un montón, particularmente las dos últimas adhesiones de Claudia López y Antanas Mocus, pero los 800.000 votos en blanco que se midieron ayer, básicamente el mensaje que están mandando es que de esa coalición ciudadana la fuerza mayoritaria era la Alianza Verde, porque los que convocaron a ese voto en blanco, que fueron principalmente Sergio Fajardo y algunos de los verdes, Juanita Sí. Godobertus, John Sudarsky y demás. Jorge Robledo. Jorge Robledo. Pero ese no es Esos verde. miembros de la coalición, la cantidad de votos, porque le hicieron proselitismo al voto en blanco, o sea, no solamente dijeron yo Claro, voy a votar en Fajardo blanco, desde sino que una le hicieron playa. proselitismo. Sí, pero iba y volvía.
¿no? Y cada vez que volvía decía que iba a votar en blanco. Entonces, creo que ahí hay una revisión que tiene que hacerse el centro muy importante. Creo que cambiaron las fuerzas. Yo no creo que Sergio Fajardo y Compromiso Ciudadano sean la fuerza predominante del centro en Colombia hoy. Yo creo que la gente que se llevó electoralmente el centro es la gente que va a empezar a plantear las candidaturas en las regiones y en la alcaldía, principalmente en Bogotá y en otras ciudades importantes, y son ellos los ganadores de la segunda vuelta. Creo que los que le apostaron al proselitismo del voto en blanco ayer salieron perdiendo y mal. Sí, yo estoy de acuerdo, pero también creo que hubo un voto de centro hacia Duque claro. Es decir, el centro no solamente se fue para donde Petro, en buena proporción también se fue para seguro. Duque. Es decir, lo que hace que Duque gane es el centro. Es decir, tiene una muy buena votación previa, indudablemente, pero lo que le da el margen de este 40%, 37% que ustedes sacan muy bien en el gráfico es el centro, lo que viene del centro. Entonces, Pero entonces, si compramos esa tesis, quien cogió más del centro fue Gustavo Petro. digamos que cogió O más... es que ese centro no era tan centro, sino que era más porque él, centro-izquierda. como ustedes mismos dicen Bueno, acá, pero ese argumento lo puede utilizar uno para la derecha y decir que los que se fueron con Duque no eran de centro-centro, sino que eran más bien de centro-derecha. No empiece a fragmentar la cosa de esa forma. Que hubo un sector de centro que cogió por donde Duque considerablemente y otro que cogió por donde Petro como estaba presupuestado. Lo que es sorprendente es que haya centro que haya cogido por donde Duque, no que haya cogido por donde Petro. Ahora, metodológicamente Entonces, es importante decirle a la gente que nunca vamos a poder probar eso. No, es claro. Nunca. O sea, jamás claro, vamos a que poder es la saber qué pregunta, porcentaje se fue. pero sí es intuible. Obviamente habrá que hacer un estudio politológico y ponerle ciencia No, pues política. no se puede. Habría que No se buscarlo, puede. se podría ver. Necesitamos encuestas a boca de urna, Sí, por favor, sí, exactamente. Consejo Nacional Electoral. Pero parece evidente el resultado. Obviamente hay que hacerlo científicamente y buscar algún medio Sí, pero científico. la intuición es correcta, La- estoy de la acuerdo. intuición Pero, es- y esa intuición- Entonces, ese voto de centro de Duque va a ser lo que va a ser muy interesante para ver cómo lo va a manejar él, porque es lo que le da el triunfo. Sí. Él solamente crece el 37%, pero es lo que le da el triunfo. A ver, y usted me da pie para la pregunta, creo que es la pregunta más importante iniciando el gobierno de Duque, y es ¿qué tipo de mandato recibió ayer domingo? Él lo describe de la siguiente manera. Esta elección que nos da un mandato amplio, que nos da un mandato claro, porque ha sido una campaña de soluciones y no agresiones, porque ha sido una campaña de propuestas, de principios. Cuando hubo agresiones, siempre una propuesta. Cuando hubo bajezas, siempre altura, que es lo que demandan los colombianos del ejercicio de la política. Por eso, esta tiene que ser una oportunidad para que nos unamos en contra de aquellas cosas que le han hecho daño históricamente a Colombia. Un mandato amplio, dice haber recibido Iván Duque, quien si sigue rimando en su presidencia nos va a sacar de quicio a todos. Entonces, ¿usted cree, Juan Gabriel, que recibió un mandato amplio Iván Duque? Es decir, yo creo que es un mandato indiscutible, ganó por 12 puntos, pero no sé qué tan amplio sea el mandato de unir a Colombia que haya recibido ayer. Pues yo lo que le entendí era que había recibido un mandato claro. No sé si amplio, pero lo que le entendí, lo que dijo ahorita y lo que oí anoche, es que era un mandato claro, un poco al estilo de lo que utilizó López Michelsen en su época. Espero que esto sea diferente, desde luego. Pero me parece que sí tiene un mandato específico, claro, concreto, es decir, 53% de los votos es indubitable, pues, y el otro tenía el 42%. 42%. Me parece que hay un mandato claro, indiscutible, de unas propuestas que él planteó claramente en 35 debates, fue que se hicieron, y en todas las entrevistas, etcétera. Habrá que ver cómo las va a desarrollar, porque creo que falta la parte más importante, que es la parte del Congreso de la República. Eso va a ser definitivo, como nunca. Ahí sí otra vez volvemos a la historia, aunque yo estoy de acuerdo con Sandra que no es bueno manosear el término histórico, porque la historia es la historia y en fin. Pero va a haber
cómo le canaliza su propuesta va a ser muy importante, cómo la canaliza. Más que el mandato, claro, hoy lo importante es cómo va a canalizar su propuesta y qué es lo que va a generar. Habló de unos talleres democráticos que iba a hacer. Es decir, mientras Petro habla, que seguramente veremos ahorita, de que va a ir a la calle, creo que Duque también va a ir a la calle por otra vía, pero también va a ir a la calle. Hay que ver cómo empieza a verse el estilo, cómo se ve el tema del Congreso, cómo se ve el tema, porque de ahí es donde se va a poder desarrollar el mandato. Sí, yo tengo la impresión, por lo que le he escuchado a Duque, no solamente en ese discurso, sino antes, y además otra vez para hacer el símil con Estados Unidos y Trump después de la elección. Y los presidentes cuando son electos siempre hacen el llamado a la reconciliación y a sanar las diferencias que se generan en los procesos electorales y demás, pero y digamos, se supone que tengan que hacer eso. Pero creo que lo otro que es importante tener en cuenta es que estamos en un sistema político sustancialmente distinto al que le tocó al uribismo de antaño, y creo que la relación que va a tener Iván Duque, no solamente por cuestiones electorales, sino por cuestiones institucionales con la oposición, va a ser una relación distinta. Y creo que por mucho llamado a sanar las diferencias que haya, eso no va a querer decir desde ningún punto de vista que vamos a hacer una gran coalición de gobierno ni nada que se le parezca. Yo creo que a lo que le está apuntando Duque es efectivamente a un esquema, a lo barco de gobierno-oposición, con una oposición que por cuestiones institucionales va a tener mucho más espacio. Creo que es a lo mismo que le está apuntando Petro, sin que eso signifique polarización. No hay que asustarse con eso. En los sistemas políticos normales siempre hay un gobierno que tiene una oposición cantante y sonante que está encargada de restringirle el poder al presidente y adicionalmente de poner chequeos y balanceos al poder del Ejecutivo. Entonces, creo que en esa dirección es que vamos a transitar, y me da la impresión por lo que escucho que lo tienen claro los dos. Perfecto, me tengo que ir a la pausa. Seguimos con lo que dijeron anoche Iván Duque y Gustavo Petro después de comerciales. Reiteramos aquí en la pausa la pregunta más importante que embarga a Colombia en este momento, y es que sí, no es tan temprano, 7 de la mañana, se puede abrir una cerveza para ver mañana el partido a cerrar el programa por seguir entre Colombia y Japón. Ahora a asuntos menores. El programa bandera del presidente electo Iván Duque, lo mencionó ayer. A ver, ayer fue raro el discurso, parecía un discurso de campaña y no el discurso de un presidente electo, sentí yo. Todavía no vi al Duque que queremos ver todos, pero si uno lograra sacar de ahí alguna prioridad grande, fue creo que esta. Nuestra bandera será la lucha frontal contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo. El programa bandera, acabar con la politiquería y el clientelismo. Y yo no sé si este es un saludo a la bandera o si es una bandera de verdad, Juan Gabriel. Porque, a ver, y aquí podemos hablar francamente, todos los presidentes que entran dicen que van a acabar con la politiquería y el clientelismo. ¿Qué tan en serio nos deberíamos tomar este programa bandera? No, yo creo que es fundamental. Es decir, el pleito del 2020 o 2022 arranca hoy. Y el que gane el pleito contra la corrupción, ese tiene la posibilidad de generar sucesores en el 2022. De manera que no puede ser un canto a la bandera, ni puede ser un saludo a la bandera. Y simplemente, además, la lucha contra la corrupción en Colombia nace básicamente de una actitud presidencial y de una manera de ver las cosas y de impedir el atajo. Es decir, va a haber mucho que tenga que ver con el estilo presidencial. Y creo que Duque en eso va a ser bastante interesante. Y Sandra, ¿y qué tan fácil es convertir esto no en un saludo a la bandera, sino en un programa bandera con una coalición que ayudó a elegir a Iván Duque, que está conformada por los partidos tradicionales que en general personifican las prácticas clientelistas, en el mejor de los casos corruptas, en el peor de los casos? Ahí voy a utilizar una frase que utilizaba Sergio Fajardo durante su campaña todo el tiempo, y es que la forma en la que usted hace política es la forma en la que gobierna. Si usted hace política y si usted hace campaña electoral recurriendo, digamos, a los favores, recurriendo a las adhesiones de sectores no tan santos de la clase política tradicional, recurriendo a todas estas alianzas con partidos como Cambio Radical, pues que estaban infestados hasta el tuétano de corrupción, va a necesitar de una voluntad política mucho más férrea de lo normal para poder implementar un programa de combate contra la corrupción. Entonces, yo cruzo los dedos para que el presidente Duque sea exitoso en esa tarea. Solamente estoy diciendo que con esa cantidad de compromisos
compromisos que lleva detrás. Digamos, el gran problema de Duque no va a ser darle la espalda a Uribe, sino darle la espalda a la clase política que lo llevó al poder. Y a ver, y ahí Juan Gabriel y yo aquí déjeme poner en contexto que usted fue parte activa de la campaña de Germán Vargas Lleras, que de alguna forma sale aludida aquí cuando se habla de lo peor de la política colombiana. Yo no creo nada de eso, porque si hubiera sido así, pues hubiéramos ganado. Y evidentemente, como Germán Vargas no quiso meterse en esas circunstancias, pues precisamente por eso dijo, yo más bien me quedo allá lejitos y yo saco lo que tenga que sacar con mi propia opinión, y sacó 1.400.000 votos. De manera que eso es un registro importante. Pero sí creo que Duque tiene que entrar, por ejemplo, a resolver el tema de los cupos indicativos. El país está podrido en los cupos indicativos. El país está podrido por la circunscripción nacional. Para salir senador de la República hay 3 o 4 elementos de inmediata Sí, las listas abiertas. Las listas abiertas, el voto preferente, las porquerías de Odebrecht. Todo ese tipo de cosas hay que resolverlas de inmediato. Me parece, por ejemplo, que en la Fiscalía se está haciendo un gran esfuerzo en ciertos temas. Pero lo más importante es la actitud del presidente. No cupos indicativos, por ejemplo, ni uno. Dígale al ministro de Hacienda, oiga, señor ministro de Hacienda, ni un cupo indicativo. Pero eso de verdad es eso así. Eso es que o se admite el soborno o no se admite. Punto. Entonces, por ejemplo, cuando éramos concejales con Mocus dijo, yo voy con los concejales a ver las obras de Bogotá, etcétera, pero no para contratos ni para ese tipo de cosas, sino para ver cómo es que vamos a ayudarle a la gente. No para aquí yo veo a quién le doy los contratos o no se los doy, en fin, era una cosa en urna de cristal. Y todo el Consejo de Bogotá se metió en eso y hubo una administración pulcra y de primera categoría. Con una ejecución reconocida muy complicada. en el mundo. No, pero y es que ahí viene, es decir, si usted quiere hacer cosas, quiere hacer reformas que piensa que son importantes, a veces pues le toca ceder a la forma en cómo se mueve la máquina. Claro, y ese es un gran punto que hacía el otro día un profesor en La Silla Vacía y decía, no se hagan ilusiones de que la mermelada se va a acabar con la próxima administración, ni con Petro ni con Duque se va a acabar la mermelada, porque es que en una muy buena parte, digamos, la mermelada es un término que satanizó una práctica de la política colombiana que no en todos los casos es una práctica problemática. Ahora, digamos, lo que me preocupa del argumento de Juan Gabriel es que quedamos dependiendo de la voluntad política de una persona en particular y no sé en dónde quedan los esfuerzos institucionales por combatir este problema. Me preocupa que la relación con el Congreso vaya a estar basada en la necesidad de construir una gran coalición que con muchas partes, además. Muchas partes que tienen muchos intereses y que además históricamente han estado acostumbradas a tener dividendos de esta relación positiva con el Ejecutivo. Claro. Entonces, pues yo insisto, cruzo los dedos. Podríamos encontrar que Iván Duque es el primer presidente de la República en la historia que fue apoyado por políticos tradicionales a cambio de nada. No solamente eso, sino es que el problema es el siguiente. Por ejemplo, los cupos indicativos no son malos en sí. Las platas hay que llevarlas a las regiones, siempre y cuando no se vuelva a la correa de transmisión con los contratistas, los alcaldes y los gobernadores. Pero la plata hay que llevarla. Hay que llevarla, entonces haga el escrutinio público a eso. No se esconda ya con el ministro de Hacienda, decirle, mire, este señor, este sí, este no. No, escrutinio público ante todos los colombianos. La carretera que afortunadamente nos salvará la consulta de anticorrupción. Esto es ironía. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. ¿Qué tanto le cree la gente de a pie a Iván Duque en su promesa de acabar con la corrupción y la politiquería? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Usted quedó contento con el resultado de ayer o no mucho? Pues mucho, porque imagínese, Colombia iba a ser otra Venezuela por el candidato Petro, que es del Foro de Sao Paulo, junto con su partido, los partidos que lo acompañaban, Verbo y Gracia, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y Progresistas. ¿Cree usted que el señor Iván Duque, nuevo presidente de Colombia, efectivamente va a acabar con la corrupción y la politiquería tal y como lo anunció ayer? Eso esperamos que sea así, no sea solo bla, bla, bla. Querían ayudarlo sectores que han sido comunistas tradicionales, por ejemplo el señor Antonio Negri, que fue de las Brigadas Rojas en Italia. Lo dudo. ¿Que no le tiene fe? Porque siempre viene acompañado de los mismos que están gobernando. No estoy tan seguro 100% porque veo el tiempo. 4 años no alcanza para tanta politiquería y tanta corrupción. Es correcto.
no caímos en las redes del comunismo totalitario y no caímos en las redes del Foro de Sao Paulo, que busca primero que todo esclavizar a la gente. Bueno, ¿y usted cree que junto con Gaviria y Pastrana eso sí es posible de lograr? Con Gaviria y Pastrana, no, ellos que se vayan a descansar. Para llevarla a una situación de indignación y a una situación de postración para que se vuelvan las masas más dúctiles a un régimen totalitario comunista. Claro, el doctor Pastrana no es corrupto, ¿quién dijo eso? Ese es un conservador bueno. Bueno. Yo voté cuando fue para la alcaldía de Bogotá y para la presidencia de la República por el doctor Andrés Pastrana. Bueno, y usted votó por Petro, pero es conservador. Explíqueme eso, por favor, porque no lo entiendo. No solamente es el problema de la corrupción, sino el problema ideológico. Aquí el conflicto se generó precisamente porque nuestra vieja oligarquía no fue capaz de contrarrestar y enfrentar al marxismo, lo que creía. Pero estamos hablando de corrupción. No, es que también la violencia es corrupción, ¿no? Zona Franca en la calle, una nota de Angélica Casallas. Me queda poco tiempo, esta fue la invitación que hizo el ex candidato Gustavo Petro a Iván Duque como condición para no entrar a hacerle una oposición abierta en el Congreso. Al presidente Duque electo le corresponde una decisión que tomar y nosotros esperaremos tranquilamente a que la tome. O rompe con las fuerzas más anacrónicas de Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez y el señor Ordóñez, o se mantiene en esa coalición anacrónica y gobierna con ella Colombia, con lo cual tendríamos que hacer una notificación respetuosa y democrática. Los 8 millones de colombianos y colombianas no vamos a permitir que retrocedan a Colombia hacia la guerra. Gustavo Petro, Sandra, ¿usted quería decir algo? Me parece que es importante resaltar una cosa acá que creo que va a ser un desafío interesante para Duque, teniendo en cuenta, digamos, que un sector muy conservador, muy radical conservador, diría yo, lo apoyó para la presidencia, y es el tema de los derechos, que creo que yo es uno de los temas que más preocupación generó entre la gente de centro, que eventualmente pensó en votar por Duque en un momento determinado. Sí. Los derechos de las minorías, LGTBIs, mujeres, indígenas, afros, son todos, digamos, constituyente básico de la candidatura de Gustavo Petro, y él ya entendió eso muy bien. Va a ser bien interesante mirar qué va a pasar con la figura de la Procuraduría, de la Fiscalía, de las IAS en general, y qué papel van a jugar en ministerios y en distintos lugares personas que al interior de la campaña de Iván Duque claramente manifestaron discursos que son abiertamente contrarios a los derechos de las minorías. Juan Gabriel, Petro como opositor, era como cuando Uribe negociaba con las FARC: o se desmovilizan, dan las armas y se rinden, o seguimos en la guerra. Gustavo Petro hace algo parecido. O usted reniega a Uribe o yo entro en oposición. No, yo lo que creo es que el punto central ahorita va a ser el Congreso, no tengo ninguna duda. El país necesita urgentemente unas reformas inmediatas, necesita la reforma pensional, la reforma de la justicia, tiene que meterse en el tema tributario de inmediato, porque la crisis fiscal es tremenda en Colombia. Es decir, Duque tiene que entrar a trabajar muy prontamente en el Congreso. E igualmente creo que va a ser muy de avanzada en el tema, por ejemplo, del gabinete. Yo estoy seguro que va a haber afrodescendientes y mujeres afrodescendientes en el gobierno. No tengo la menor duda. Yo creo que eso va a ser mucho más amplio de lo que la gente está pensando según lo vi de su talante, de lo que uno le ve en la televisión. Es una persona afable, abierta, reconciliada, muy moderno. No es necesario, Juan Gabriel, que les den puestos a las minorías. Es importante que haya una política de respeto a los derechos, y yo me pregunto cómo va a ser esa pelea al interior del uribismo con eso, porque usted y yo sabemos que ahí hay sectores que son opuestos a la defensa de sus derechos. ¿Y alcanzo al clip de Ángela Robledo? Mandémoslo. Y esto es acerca del talante de opositor, de congregador de la oposición de Gustavo Petro. Ya no. Viva Ángela María Robledo, mi fórmula.
La fórmula, Ángela María Robledo, le tuvo que decir, a mí no me dan las gracias. Lo que se viene, creo que hay que hacer otro programa sobre cómo se va a alinear la oposición. Se me acabó el programa. Juan Gabriel Uribe, Sandra Borda, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.